yo me he dado cuenta y reflexioné este fin de semana que yo no soy devota y no lo veo tan importante. Mi fe en Él ahora es más certera y viva. Gracias por sanar a mi padre, María Ángel Marcano, devota y amiga. José Gregorio Hernández. Muy Sam, bien. José Gregorio Sam, Hernández, no lo José quites, por favor, Gregorio. ya está en el altar. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en cualquier momento que nos estás viendo. Soy María Valentina y me sigues en Instagram como Mava Dice. Hola, yo soy María Emilia y me consigues en Instagram como María Asesoría. Y yo soy Astrid Tabate y me puedes encontrar en Instagram como @AstridTabate. Y bienvenidos a Fe sin acento. Qué increíble. Tú volteaste ahorita y yo pensé... O sea, en mi mente están pasando cosas. Ella es María Valentina Soto y me consigue. Y tú los ibas a mandar para Facebook porque dijiste Instagram. ¿Qué es Instagram? Es que cuando estoy diciendo mi Instagram, tú volteas y yo dije, ay, ¿será que lo estoy diciendo mal? ¿Será que hay que hacer otra toma? Es que es raro ver así. Sí, tenemos yo- tiempo que nos venimos para Hemos acá. vuelto. ¿Y dónde estamos? Nosotros aparecemos un día y nos desaparecemos 3 semanas y así sucesivamente. Pero así nos quiere. Pero llenas de amor y compromiso, por supuesto que sí. Así como el compromiso que tenemos con Caleo Estudio. Ah, no la vieron venir, ¿verdad? ¿Quién es Caleo, Mava? ¿Qué es eso? No, yo hice demasiado ya. Bueno, Caleo es nuestro súper aliado de Fe Sin Acento. Muchísimas gracias por prestarnos sus espacios, que básicamente es un estudio donde puedes realizar todos los eventos que tú necesites, corporativos, educación, todo lo que tú quieras realizar. También puedes hacer podcasts, sesión de fotos, Conferencias, talleres, de todo. de todo. Ujú. Espacio Es un digno. espacio para compartir cosas buenas, así de sencillo. Yes. Cosas buenas, ¿quieres compartir? Caleo. Si eres te- malo, no te aceptamos. Así que síguenos @Caleo Estudio. Quiero aclarar que mi voz de desarrollo Emilio. tiene una razón. Hoy está Emilio acá presente en el podcast. Yo espero que no se perciba, pero si se percibe, estoy saliendo de mi gripe eterna, muchachos. Es voz de locutor. Menos mal no tenemos activado el Spotify porque bueno. Creo que ya esta es una gripe crónica que necesito que alguien haga el milagro. Pero ¿sabes quién hizo milagros? Ajá, ¿quién? José Gregorio Hernández. Muy Sam, bien. José Gregorio Sam, Hernández, no lo José quites, por Gregorio. favor, ya está en el altar. Gracias. Lo que pasa es que es un pana que es como cercano a uno, ¿sabes? Es súper Es como el cercano. médico de cabecera de toda la familia venezolana. El médico de los pobres es llamado así también. Ese Exactamente. médico mío. Hashtag Puris. Sí. Los que nacieron en la floresta no conocen a José Vamos Gregorio a hablar. Hernández. Ay, Dios. Tú naciste en la floresta. Es el ¿No nací en médico la de floresta? todos los ¿Dónde venezolanos. naciste tú? Es un problema tuyo, pero no nací en la Sí, floresta. sí, es mi problema para meterme contigo. ¿Tú naciste en la floresta? No. Conoces a José Gregorio Hernández. Tú sí naciste en la floresta, ¿verdad? No Por me eso te dolió. No me juzgues. El punto está, mi gente. Luego haremos un episodio ¿Dónde de naciste? ¿Quién es más cifrina? Uy, ese Se viene. estaría buenísimo. Se viene, se viene. Tú no ganas. Las católicas son No, no, cifrinas. yo Las soy cero cifrina. Yo no soy Ella cifrina. no es cifrina, Astrid. Ah, Astrid, por Dios. Tú eres más cifrina que yo. Sí. Yo no voy a caer en discusiones ni en polémicas. Podré caer en chistes malos, pero no en tentaciones. Astrid lleva una semana picada porque le dijimos que Una semana. es Mi vieja. amiga olvidó los días. Eso fue el viernes. Bueno, casi es viernes, cierra los Sí. ojos, ya es jueves. Exacto. Mentira. Pero bueno, se viene. Voten si quieren que hagamos este episodio donde Astrid descubra su verdadera realidad. Pero por ahora vamos a hablar la realidad de muchos venezolanos en este momento. Vamos a hablar del pana de todo, el doctor de cabecera de toda la familia venezolana, el muchacho que hace milagro, el chico que quería ser médico pero también quería ser sacerdote. Y bueno, Dios lo puso en su lugar al final. ¿Verdad que sí? San José Gregorio Hernández. Chan, chan, chan. Es un pana que todos conocemos, pero igual nosotros queremos resumir un poco de su historia. Algo que yo quisiera de una vez empezar con ella es diciendo que
él fue también un santo de fracasos. Y tú me dirás, ¿en qué fracasó? Pues así como lo dijo Emilia, él intentó varias veces ser sacerdote y todas esas veces fue rechazado. Y él no entendió por qué, y digamos que se puede pensar, o en lo que yo puedo empatizar con él, eso para él tuvo que haber sido frustrante. O sea, un proceso donde tú intentas algo, Sí. sientes ese llamado, te preparas por un tiempo y te dicen que no, berro, te regresas así con las manos abiertas y por más que tú tengas una conexión espiritual, también eres humano. Entonces, me imagino también esa frustración que habrá tenido que sentir San José Gregorio Hernández. Y qué fuerte, porque normalmente con eso empatizo una vez. Sí, ¿Por sí. qué? Porque pensamos que los santos, esa gente triunfó, esa gente popular, los que siempre tenían amigos en el colegio, los que nunca se equivocaban, chamo, tenían sus cositas. Y siento que él, por lo menos en su historia, a mí me enseña a ver a Dios en los fracasos de mi vida. Y no ver los fracasos como fracasé, o ver como que Dios no me escucha, sino más bien entenderlos como, No es el camino. exacto, es Dios de una vez poniéndome mensajes como, no es por aquí, es por allá. Es de una Exacto. vez como esa mano de papá llevándome a otra dirección. Y, berro, qué lindo el tener un ejemplo, por lo menos para mí, en este momento donde tal vez yo estoy intentando ver a dónde ir, buscando direcciones, como que ver ese ejemplo de, berro, escuchar la voz de Dios a través de esos pequeños fracasos, pues. A mí me encanta de José Gregorio. Primero, o sea, siento que lo que más me gusta y lo que más me conecta con él es su condición de laico. Porque a veces pensamos que entonces para llegar a la santidad, porque vamos a estar claro, la mayoría de los santos, bueno, capaz me equivoco, pero creo que es así, o son religiosas, o son sacerdotes, o tienen algo que ver con la vida en claustro o religiosa, netamente, ¿no? Pero José Gregorio, incluso yo creo que él quiso de alguna manera, ¿no? Porque yo siento que al final, no sé, quién sabe si él se la pasaba en su vida con ese pensamiento de ser santo, como de repente nosotros, los que estamos muy inmersos en la vida católica en este momento, es como más cercano, ¿no? Esa sensación de que sí puede ser santo. De repente creo que en ese momento no había esa campaña, como la sentimos ahorita tan latente con él. Sí. Pero siento que Dios lo utilizó como instrumento para muchos años después y todavía seguir dándonos una lección, porque a pesar de ser médico, y creo que muchos médicos se sienten identificados con él, yo como laico también, porque siento que es eso, o sea, él intentaba ser sacerdote y vuelvo intento y Dios es como que no, papi, usted no va para allá. Entonces a mí me deja una enseñanza tan grande, y es que en tu día a día, es que en los dones que yo te di, es que en tu profesión tú puedes alcanzar la santidad. En ese oficio que te apasiona, que eres excelente, que amas y que haces con profesionalismo por el bien del otro, puedes alcanzar la santidad. Entonces, ¿por qué nosotras, desde nuestra posición de comunicadoras, no pudiésemos ser santas? Porque otros médicos no, o cualquier otra profesión. Qué bello, porque por lo menos a mí me pasaba algo que yo sentía que el trabajo no era tan importante, porque yo decía, esto no me lleva al cielo y no me esfuerzo tanto. No quiero poner ejemplos porque, bueno, me da miedo que esto lo escuche gente en mi trabajo, que eso me pasaba. Y no me estaba dando cuenta de que realmente no estaba entendiendo bien lo que era mi vocación. Y es como que, sí, efectivamente, por ejemplo, el hacer uñas, no le estás haciendo las uñas a las santas, no estás como ayudando al Vaticano, no estás sirviendo, no estás ahí en Semana Santa poniendo lo que pasa en el Tríodo Pascual. Pero créeme que tú estás sirviéndole a tu prójimo, y de ahí de alguna forma vas llevando a la gente al cielo, ¿sabes? Y también te estás llevando al cielo a ti. Entonces, perro, esa conexión a veces no es tan fácil hacerla. Como que, ay, sí, a través de tu oficio, a través de tu vocación, tú llegas al cielo. Por ejemplo, a mí me costó. Y todavía es algo con lo que yo estoy como que Sí, total. viendo esas conexiones. Entender el propósito del día a día. A mí me gustaba mucho José Gregorio Hernández. Entenderlo este fin de semana, pues que lo canonizaron, ¿no? Con muchos santos, con muchas personas también, fueron 7 en total. Y es increíble ver que, bueno, fueron 2 madres, 2 monjas, una de esas, Madre Carmen Rendiles, también venezolana, que de la cual hablaremos en otro episodio. Exacto. No piensen que la vamos a dejar de lado. Exacto, o sea, va a haber un protagonismo ahorita de José Gregorio.
ellas dos, una es de Italia, otra de Venezuela. Está José Gregorio Hernández, está un obispo de Turquía, está el primer santo de Santa Papúa Nueva Guinea, ¿ok? Uno morenito, así que si tú eres negro, tú puedes ser santo también. Está también otro italiano, otra monja creo, y Bartolo Longo, que es un italiano, que ese también me dio bastante ganas de hablar de él por la conversión. Y siento que con José Gregorio Hernández pasa algo diferente, porque él ha sido famoso desde que pues yo nací. Entonces todo el mundo siempre dice... Desde que él nació. Exacto. Sí, de pana que sí. Llevo 24 años sabiendo de él siempre. Es una cosa que indirectamente se conoce sobre su historia, sobre su vida, sobre su propósito en la tierra. Y lo más bonito es eso, de que desde lo pequeño que hace, que es ser médico, ayudar a los demás, es santo. Una de las cosas que lo hace, el proceso de la santidad es un proceso mediante el cual, donde implica tiempo, implica dinero, implica inversión, ¿no? Porque Dinero. las santas sedes, claro. Quienes van a investigar eso tienen que comer, la gente que investiga. Ah, ya, te estás refiriendo como a oficializarlo. Eso es un proceso de investigación. Claro, pero yo estoy pensando que te refieres al camino a la santidad como el que uno hace La vida, personalmente, ¿sabes? No, o sea, ya cuando tú mueres y quieren que la gente te haga santo, Sí, eso sí. es un proceso administrativo gigante. Sí. Que eso conlleva el derecho canónico que para los abogados, los administradores, los reporteros que tienen que investigar, los testigos a manual tienen que ir, entrevistar, un montón de cosas donde eso se lleva mucho tiempo. Si quieren un episodio sobre eso, comenten, Sí. que es demasiado interesante. Me encantó porque lo estudié una vez. Y nada, el punto está en que con José Gregorio Hernández pasaba de que, claro, desde hace tiempo se sabe de él, pero ¿por qué ahorita? Porque ahorita es santo. Porque resulta ser también que ha habido muchas prácticas religiosas ajenas a Dios y lejos de Dios, que también lo estaban Que han tomando a usado él. su imagen, Han abusado su imagen nombre. de eso. Entonces también la iglesia, para pues investigar muchísimo más, tomó mucho tiempo para poder estudiar si era pues legal, digámoslo así. Verídico, pues. Exacto, verídico. Su parte de santidad, santidad. de canonizarlo, pues. Hay una cosa muy como que interesante de él también, al ser santo, al convertirse santo. Que uno para ser santo lleva un proceso que es como le estoy diciendo, una escalera, ¿no? Entonces, de todos esos procesos, tú para de ser beato a ser santo necesitas 2 milagros. ¿Cómo es que? Concedidos, o sea, 2 milagros, pues, Y que probados, verificables. Y resulta ser que no, pues nuestro amigo José Gregorio ha sido bastante peculiar y él pues con un milagro fue directo a la canonización por su... Porque es tanta la devoción. Exacto. Pero escúchame, Y esta devoción es antes de que él falleciera. eso te iba a decir, o Sí. sea, pensábamos que Era no, bueno, famoso. fue por los milagros, porque sí. O como pero murió, es que ay, pobrecito. exacto. Pero es que verdaderamente el tipo era famoso. Sí. O sea, aquí sí rompemos la excepción a la regla de que el pana verdaderamente era famoso. De hecho, cuentan las historias, los documentales, que cuando él muere era Vamos a contar eso. muchísima gente la que estaba allí. Y Lamentando la pérdida. sí, era como, o sea, no, ya va, es que él es el doctor de todo el mundo. Y aquí todos estamos agradecidos con él, y es que la tumba la llevamos todos, y es que, o sea, era muy grande, ¿no? Siento que eso también nos puede llamar a reflexionar al Es que nivel... quiero quedarme en ese momento. Dale, pues. Justamente, Maba, no sé si te sabes esto de cuento. Él fallece, ¿verdad? Sufre un impacto con un carro. Él cae y se Pega la se cabeza. pega la de cabeza acera. con el muro, ¿ok? Bueno, Entonces, pero- en ese... bueno, pues, en el piso, ok. En ese momento, él lo pegó justamente con el filo de la acera. Y entonces en ese momento lo llevan al hospital y todo un tema y nadie quería dar la noticia. Entonces cuando finalmente la dan, iban a sacar su cuerpo, o sea, un montón de personas se reunieron para recibir el cuerpo de él. Y cuando lo iban a montar en el carro, como para llevarlo al cementerio del sur, si no me equivoco, dijeron que no lo iban a montar en el carro, que se lo iban a llevar caminando. Que Se lo ellos llevaron no lo caminando. cargaban. Ese pocotón de personas, dicen que eran como 20.000 personas, no sé.
No puedo tampoco, o sea, eso fue hace mucho, mucho tiempo, entonces tampoco podemos como acertarte con tantas cifras y datos específicos, Claro. pero fue muchísimas personas que se lo llevaron y caminaron y tal, y estaba tratando de buscar la distancia como tal, pero no la pude conseguir. Pero chama, impresionante, o sea, Imagínate la cantidad de bien que tuviste que haber hecho como para que tantas personas Total. sintieran ese apego Y contigo. sin redes sociales, Claro. sin tantos medios de comunicación tan actualizados como Exacto. ahorita. Siento que lo que él lo hizo famoso fue Su amor, su acción, energía. exacto, su actividad. Y ojo, pues. no solo en la labor social de ayudar al paciente, porque ciertamente, bueno, de hecho cuenta la historia que justamente cuando él fallece es porque él iba justo a comprar un medicamento que le iba a dar a un paciente que lo necesitaba. Y justo cruzando la calle entonces se lo llevan por delante, ¿no? Pero no solamente allí, sino que él en su profesión también como maestro, como profesor universitario, como científico, o sea, hizo mucho bien a Venezuela. Sus alumnos casi que lo iban a buscar cuando él, en su segundo intento de ser sacerdote, era como que no, y vamos a firmar y vamos a pedir Sí. a la universidad que él vuelva a dar clase porque es que es excelente y nos ha dejado mucho. Fue a estudiar a Francia, se ganó una beca con su mérito. Bueno, la recuerdo, presidencia se la dio, o sea, imagínate, porque él de hecho, cuando él se graduó de la central, Ujú. el director, el rector, pues le dice como Venezuela y el mundo va a tener mucho que agradecerte. La fe y el Venezuela espera mucho En la fe. del doctor José Gregorio. Wow. Y Él se vaya graduó que con todavía seguimos esperando y nos sigue dando, ¿no? Obviamente siempre por obra y gracia de Dios primeramente, Exacto. pero wow. Y a nivel científico, porque es que también trajo muchos avances a nivel de la medicina para Venezuela. Entonces, a veces uno siente que da mucho, chama, pero realmente no estamos dando casi nada para los planes que seguramente tendrá Dios en nuestra vida o para lo que nosotros estamos en la capacidad de dar conforme a los dones que Él nos ha dado a nosotros antes. Entonces, de verdad, yo creo que hay tanto como que para verle a José Gregorio, el panita mío, que vale la pena seguir estudiando su vida y dándose cuenta de esas pequeñas cosas que a uno le hace ver la santidad más cercana. Sí, Más posible. Justamente cuando tenemos historias cerca, tan bonitas, donde son testimonio de eso, porque quisiera primero que contáramos los testimonios que lo llevaron al altar. ¿Lo contamos ya? No. Sí, claro. O sea, pero ya lo contamos, no. No, No, lo hemos no, contado. no. Ok, que lo contamos tras cámara. El primero que lo llevó a ser beato, a subir como ese segundo escalón, porque primero eres siervo de Dios, después eres beato, fue el de una niña, que quiero decir su nombre, se llama Yaxuri Solórzano, una niña venezolana de 10 años en 2017. Ah, Bueno, no es tan viejo. Debe tener 24. No. 24 tengo yo. No. Vamos, cálculos Somos tres matemáticos. somos Le tres- pondremos aquí el número. 3 comunicadoras con 17. matemáticas. Debe tener 18. 18. Claro. Ah, En tenía 2000. 10 años ya. Claro. En Ok. 2017, ya. Exacto. Ok. Ella sufrió una herida de bala en el cerebro y su pronóstico era demasiado desolador. Me estoy enredando. Ella sufrió una herida de bala. Ella de hecho es de Yaracuy, no sé si lo dije. Y nada, o sea, los médicos le dijeron como que, o sea, olvídate mi vida, que usted no va para el baile, usted no la cuenta. Y bueno, nada, o sea, su familia es demasiado devota al doctor San José Gregorio Hernández. Y él intercedió por ella y le concedieron el milagro. Tanto así que, bueno, su recuperación fue completa, sin secuelas neurológicas y, bueno, fue considerada científicamente inexplicable. Entonces, ese fue el primer milagro. Y de hecho, su familia hizo como todo el papeleo y tal. Y yo me pregunto, wow. O sea, ¿tú te imaginas que después... Es que debe ser demasiado grande para que tú después de eso quieras hacer todo el papeleo, ¿sabes? Sí. O demasiado claro. fiel también, porque Ujú. y tú debes decir, Y que San no José haya- Gregorio Hernández nos ha interesado, vale, tengo una peli y listo. O sea, es así, chico. Sí, que haya Te sido lavas las tan, manos. tan impactante que te haya movido a que el cuento se cuente, Exacto. ¿sabes? Porque, ¿qué más? Y ya el segundo, no sé si fue comprobado o no, pero él igual lo ascendieron
a ser santo. Porque ya tenían esa devoción demasiado grande. Porque también sabemos que él sigue haciendo milagros, y estos milagros que tal vez no ascienden tanto o tampoco son tan virales, pero que sabemos que van ocurriendo en nuestro día a día. Y de hecho nosotras trajimos algunas. Sí, nosotros les pedimos a varios de ustedes que nos comentaran esa historia que hayan tenido con el doctor San José Gregorio Hernández. Y bueno, estamos hoy aquí para darle voz a esas historias y a esos milagros que también merecen ser contados, porque a través de ellos se glorifica a Dios también. Sí. Y nos hace ver que de repente en cualquier situación que podamos estar pasando, pues siempre hay la posibilidad de un milagro si está en los planes de Dios. Así que bueno, tenemos varios testimonios que gracias por compartirnos los primeros, porque yo sé que es parte privada de su vida, pero qué valioso es también darlo a conocer, ¿no? Totalmente. ¿Sabes qué? Les quiero contar una anécdota. Yo tengo a mi abuela, ella siempre ha contado que su abuela, o sea, mi tatarabuela, se vio con el doctor José Gregorio Hernández. Tuvieron una cita médica. se vio Una cita médica. Y tenía un libro con sus recetas, porque sabes que él era médico experimental. Entonces, él de hecho viene de Trujillo, donde su papá tenía como una boticaria, como con plantas y todo eso. Entonces, chama, ella cuenta que ya le impactaba mucho ese libro, ya lo llegó a ver, porque era como o sea, la tapa era como de coleto, de tela de coleto. Y ahí tenía todo. Y o sea, su madre. Tu bisabuela. Exacto, la madre de mi abuela, lo votó. Sí, chamo, no lo Ella pudo haber votado una reliquia Sí. del santo. pudo, no, lo hizo. Y mi abuela, escúchame, mi abuela tiene Nah, Alzheimer, y entonces se le olvidan muchas cosas, pero ella no se olvida de eso. Y siempre dice, Nahuara, mañana van a canonizar a San José Gregorio Hernández. Yo pude haber tenido eso, no, hombre, y tal, pero mi mamá por votar las cosas. O sea, muy molesta el sábado. Las mamás votan siempre las cosas, ¿vale? Ya no, mi mamá no. Esto es un aprendizaje para que no lo hagan. No voten cosas, mamás. Okay, ¿Quién quiere comenzar? Muchas historias, Sí, exacto. tenemos muchas historias, alrededor de 2 cada una, entonces busca algo bastante cómodo para escuchar, comer y deleitarte estas historias bastante milagrosas y hermosas, ¿ok? Cabe destacar que son testimonios de ustedes y que pues viene del corazón de cada una de las personas que pues fue escrito. Así que vamos a tratar de pues nombrar el autor de cada historia para que pues vean que sí es posible y que los milagros ocurran cada día de nuestras vidas. ¿Quién va a iniciar? Entre nosotros. Sí, la verdad. ¿Quién va a iniciar? Tú, Astrid? Dale Dale, pues. Ok. Esta historia, esta persona nos mandó varias historias. Unas en las que sus protagonistas son bastante cercanos a ella y otras donde es como un cuento, pues que ya se lo compartieron. Cabe resaltar que mientras buscas ahí, nosotros dos no sabemos la historia que Astrid va a contar. Okay. Para uno, ser más dinámico, y aparte dos, no leímos todo, pues. Entonces nos dividimos los testimonios, entonces cada una lo va a explicar, a narrar. Lo va a explicar, sí. Esto lo cuenta una nieta que se llama Catherine, y ella, bueno, cuenta y nos comparte esta historia de su amado abuelo. Su abuelo tenía un tiempo ya diagnosticado con Parkinson. Sabemos que esto es una enfermedad degenerativa. Entonces, por más que tú tomes medicamentos y te hagas tus chequeos, lo que vas a hacer es como ralentizar el proceso, pero nunca va a dejar de avanzar. Él ya tenía 2 años en silla de ruedas y no podía caminar. Entonces ya sus músculos saben que ya se están debilitando, no tenía mucha fuerza en las piernas. Pero él siempre fue muy devoto a San José Gregorio Hernández. Hasta que hubo un momento donde se agravó demasiado su salud. Entonces ya aquí no tenía, o sea, su cuerpo ya había dejado de tener mucha fuerza, estaba como en una fase de desnutrición, no tenía vitaminas su cuerpo, o sea, ya era algo que había perdido su independencia y todo. Él vivía solito
como en un edificio en el último piso, un apartamento en el último piso. Pero nada, o sea, su hija, la mamá de Catherine, se lo lleva a su casa para cuidarlo. Y estar muy atenta a él. Y bueno, juntos comenzaron a crear como esta experiencia de oración ambos. O sea, qué bello que sea tu hija quien te lleve esta fe, ¿no? O sea, que cuando tú de verdad no puedes más, o sea, imagínate en ese estado, o sea, tienes Parkinson, no puedes caminar, tienes un proceso de desnutrición, no tienes vitaminas en el cuerpo. Y todo lo que esto conlleva, porque aquí estamos hablando de algunas cosas puntuales, pero esto después desglosa otras cositas, ¿no? Emocionalmente, ¿cómo tú estás? O sea, tú no tienes ganas de nada. Y que tu hija, además de que te cuida, te está fortaleciendo en la fe. Y entonces comenzaron a leer sobre la historia de José Gregorio Hernández y comenzaron a orar y a hacer una oración. Él le pedía con mucha fe que el doctor José Gregorio Hernández lo visitara a su habitación y le concediera el milagro. En este camino de fe, donde evidentemente el diagnóstico era demasiado desesperanzador, ellos mantuvieron su fe intacta y bien fuerte. Y la fueron también acompañando con terapias. Porque obviamente cuando tú tienes fe y tienes una muy buena actitud y quieres buscar como que una solución, se te van apareciendo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tú tienes que tener fe para ver la solución, para ver las oportunidades. Reaccionar también. Exacto. Entonces, ellos, a pesar de que me imagino que era demasiado cansón, toda esta dinámica donde es degenerativa la enfermedad, o sea, hay que recalcar eso, él no iba a tener ningún progreso, ellos mantenían esta actitud y fueron tomando acciones. Entonces iban a terapia, se hacían tomaban unas medicinas, iban probando otros tratamientos, y es así como su abuelito empezó a caminar de nuevo. O sea, fue algo muy lindo, porque yo creo que también no solo fue el tema de la intercesión, sino verlo fortalecer tu fe, ¿no? A través de esto. Y a pesar de que el diagnóstico era lo que les digo, era una enfermedad degenerativa, él aún pudo, vencer todos estos pronósticos y mejorar muchísimo. Y les comentaba que él ya tenía 2 años sin caminar antes de tener esta recaída, que es cuando él comienza con los procesos de nutrición y todo este tema. Y él comenzó a caminar. O sea, estaba aún mejor de como estaba antes de la recaída. Y ya comenzó a vivir solito, entonces me imagino él súper feliz de que ya puede ser independiente, ya puede hacer sus cositas. Ahorita está en andadera, pero consideran que pronto va a poder andar con un bastón, que va a ser más cómodo para él. Entonces, wow, o sea, qué bello que aunque tú estés ahí en el peor momento, tú mantengas tu fe viva y San José Gregorio Hernández y Dios, ¿sabes? Como que te abracen en ese dolor y te sostengan en esa situación. Y qué bello, o sea, admiro mucho esta hija que hizo un rol muy lindo, pues, como de cuidadora. O sea, es como acompañar a cargar la cruz de su papá. Muy importante. Sí. De guiarla. Bueno, y también entender con todo esto que José Gregorio Hernández no es el que hizo el milagro. Exactamente. El que hizo el milagro fue Dios. Solo que José Gregorio Hernández intercede para que eso se dé de una manera más rápida que una existencia, y también esa existencia va con la fe que tanto el Señor como la mamá de Catherine tenían. Entonces, bueno, y me imagino que obviamente toda la familia, ¿no? Porque claro. Es un trabajo en equipo. Total. Donde se llega al cielo. Entonces siento que bonito, me gustó. Vamos a poner aquí una foto de su abuelito. ¿Cómo está? Ay, esto me encanta, gracias aparte por mandarnos fotos. Sí, la foto fue muy importante. El toque. Bueno, voy a ir contando la que me llegó a mí, porque también tienen que ver con una abuelita. Ok. ¡Que vivan las abuelas! Entonces, bueno, voy a tener por acá el teléfono por si acaso. Quiero apegarme lo más posible a la historia, ¿no? Esta también es una nieta que nos hace llegar su historia. Hace aproximadamente 4 años nos cuenta, su abuela sufrió una caída, ¿ok? Y tuvo una fractura del fémur izquierdo. De por sí es una caída, o sea, es una fractura horrible, y para personas de tercera edad es peor aún, ¿no? Y bueno, ella fue sometida a diferentes operaciones. Ya cuando iba por la que sería su última operación, el pronóstico no era tan esperanzador tampoco.
porque había una gran posibilidad de que tuviesen que amputar la pierna. Amputar. Ah, quitarle la pierna. Sí, Amputar, sí, ok. sí. Disculpa, se me traba la lengua. Ahora, en ese momento, realmente la situación de salud con su piernita estaba bastante mal, con lo que ella nos cuenta. Tenía el músculo en muy mal estado, los huesos, había infección dentro de la pierna. O sea, realmente el pronóstico no era para nada bueno. Pero bueno, lo cierto es que con todo esto, la señora no podía ponerse de pie por sí sola, ni siquiera podía sentarse por sí sola. Wow. Era de verdad una realidad bastante compleja. Sin embargo, la fe siempre estuvo por delante. Ella nos contaba que en todo momento permanecía la oración, o sea, el antes, el durante, el después, era una oración constante y es que de otra manera no suceden los milagros. Yo creo que ahí en la oración está esa parte de la acción que uno debe hacer con esa fe. O sea, si tú puedes decir tener mucha fe, pero entonces si no oras, la fórmula no está completa, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ya iban en dirección a hacerle esta última operación que les había comentado. Y en eso ella dice pues que una noche va hacia el cuarto, pero bueno, es una moquita aquí en el estudio. Va hacia el cuarto de su abuela, ¿ok? Y en lo que ella entra, ve nada más y nada menos que la visita del doctor José Gregorio Hernández. San José Gregorio Hernández estaba allí en la habitación de su abuela y ella nos cuenta que ve la habitación súper radiante, iluminada, y dice que les deja como en una mesita de noche cerca de su ventana una jeringa y una solución 09. Y lo más sorprendente de todo esto es no solamente ver a este santo, sino ver a su abuela sentada. Que recuerden, ella no podía sentarse por sí sola, necesitaba apoyo. Estaba solita sentada en la mesa, en su cama, ¿no? Entonces, bueno, ella dice pues que ve eso y la emoción, ¿no? Por supuesto, o sea, primero que se te aparezca un santo, digo yo, no sé, a mí nunca me ha pasado, pero no sé cómo sería esa mezcla de emociones. Y segundo, ver a su abuela sentada, ¿no? Okay. Total que para ella nos describía que esto fue una verdadera bendición, había mucha alegría en la familia. Y bueno, continúan con el proceso de la operación, igualmente la llevan, pero sí, desde antes de entrar a cirugía, observan como que sí hay una mejoría. O sea, evidentemente, si no se pudiese haber ni siquiera sentado sola. Sí había una mejoría de repente de manera externa. Cuando ingresan a quirófano y abren, se dan cuenta de que no hay infección, de que el hueso está bien, de que el músculo está bien. O sea, imagínate, no, es que se me eriza la piel y todo porque... Qué o sea, qué rolo de milagro. De verdad que sí. De verdad. ¿Le abrieron para nada? Sí, la verdad. Pero qué bueno, yo gloria a Dios pensé por lo eso, mismo chama. cuando lo leí. Wow. Pero bueno, y eso fue al día siguiente. O sea, según lo que entiendo de la historia, esto fue la noche antes de ir a la operación. Ok. Wow. O sea, ok, hasta el último minuto. Tal cual. Entonces, Adrenalina. bueno, resulta pues que todo estaba ya en su lugar, que no había coágulos tampoco, porque eso realmente estaba muy comprometido. Wow. Por obra de Dios y por intercesión de San José Gregorio Hernández, no hubo amputación, no hubo que, como dices tú, prácticamente la abrieron para nada, pero para la gloria de Dios, conservó su piernita y Bueno, pudo mejorar. ¿sabes su qué me estado acabo de de salud. acordar? Bueno, para saber la gran noticia, ¿sabes? Exacto. Wow, o sea, qué bello. ¿Cuántas ¿Qué pasó? personas no quisieran eso? Alejandra, ¿se puede decir el nombre? Ah, Gracias. sí, No, me la mencioné. gracias por comentarnos tu testimonio, de verdad que qué bello y qué momento tan milagroso hemos vivido. Qué milagro tan bonito también, que no tenemos las pampas con nosotras, ¿qué otra? Ah, es que actualización.
parte sorpresiva del podcast. Y yo las he visto todo el tiempo y no he estado consciente. Bueno, no A importa. mí se me olvidó por completo. Gloria a Dios, gloria a también. Dios por los milagros. Pero no, estoy muy sorprendida. O sea, yo me imagino ese momento en el que los doctores están así como, No, o sea, a mí me impactó. ¿cómo le decimos a la gente que no hay nada? O sea, que lo abrimos para no hacer nada porque todo está bien, ¿sabes? Me imagino ese momento en el que, ¿cómo se habrá sentido el doctor? Choqueado, pero shock total. Jamás. Total. Y más si es un doctor que no es creyente. Exacto. Qué increíble. Y si Eso no le pensé. cuentan la historia del día anterior, obviamente va a quedar más choqueado, como no, algo le pasó, no sé, porque eso no lo quita una acetaminofén. ¿Qué fue? Vengo yo. Esta es una historia, ¿Tú tienes de abuelita o...? Porque a mí todavía me De falta una de papá. abuelita. no tengo de De padre. abuelita. Tengo de padre. Pero esta la voy a leer porque ella me lo mandó y comentó que cuando lo hizo lloró y sanó una parte que ella no sabía que tenía. Ok. ¿Ok? Entonces como que me sentí en el compromiso y en la necesidad de leerlo porque de paso escribió muy bonito. O sea, parece un ensayo de castellano porque son 3 líneas por párrafo. Qué bello. O sea, me gustó. Dice, desde el mismo instante en que vino al mundo, la vida de mi papá estuvo marcada por una prueba muy grande y al mismo tiempo por la presencia de un milagro. Al nacer fue diagnosticado con un tumor en el riñón izquierdo. Siendo apenas un bebé de 1 año, comenzó a librar su primera y gran batalla, la batalla por su vida. Wow. Los médicos decidieron intervenirlo quirúrgicamente para remover el tumor, pero las posibilidades de que sobreviviera a la operación eran mínimas. Frente a una dura realidad, mi abuela, mujer de profunda fe y devoción, acudió con todo su corazón al doctor José Gregorio Hernández. En el hospital, donde sería operado, había una pequeña capilla. Y ahí, día tras día, mi abuela se arrodillaba a rezar con fervor pidiendo por la sanación de su hijo. Ella tenía una diminuta estatuilla del doctor José Gregorio Hernández que sostenía entre sus manos al orar. Con fe absoluta, lo hizo una promesa. Si mi papá salía con vida de la cirugía, ella cambiaría su nombre en honor al médico de los pobres, como muestra de gratitud. En aquel quirófano, contra todo pronóstico médico, mi papá salió con vida. Los cirujanos lograron remover el tumor y la promesa se cumplió. Mi papá se llamaba originalmente Martín Gabriel Conde Ramos. Pasó a llevar el nombre de Martín José Gregorio Conde Ramos, llevando para siempre su identidad el nombre de quien fue su intercesor. Lo que ocurrió después fue aún más asombroso. Al salir de la cirugía, mi abuela se dirigió a la capilla con la pequeña estatuilla en la que le había rezado y, para su sorpresa, en el lado izquierdo de la imagen, exactamente en el mismo lugar donde mi papá le habían removido el tumor, apareció una protuberancia, como si el propio José Gregorio Hernández hubiese tomado el tumor de sus manos y lo hubiese depositado allí. En los presentes consideran que fue un milagro. Aún siendo muy pequeño, mi papá decía con claridad que no había sido los doctores que lo operaron, sino un señor con sombrero negro. A medida que fue creciendo, les contaba a mis abuelos que jugaba con su amigo, un hombre que siempre caminaba con las manos hacia atrás y llevaba un sombrero negro. Mi abuela, al escuchar esta descripción, comprendió de inmediato que ese amigo era el José Gregorio Hernández, al mismo tiempo que le había encomendado la vida de su hijo. Tras la operación, los médicos advirtieron a sus abuelos, a mis abuelos, estoy hablando como si fuera ella, que el pronóstico de vida de mi papá era limitado. Decían que difícilmente superaría los 18 años Wow. y que lograría llegar a esa edad. Tal vez tendría la posibilidad de vivir una vida más larga. Cada cumpleaños era celebrado con lágrimas de gratitud y esperanza, pues mis abuelos sabían que cada año era un regalo. Wow. Llegando Qué al bonito día- vivir así. Sí, Además, ¿verdad? disculpa que Bueno, te ¿te interrumpa, pero es que imaginas? yo siento que eso también sería una lección, me imagino que para toda la familia y ahorita para nosotros que lo estamos leyendo y para ti que lo estás escuchando. Es que hay que celebrar cada segundo como si fuese un regalo, porque Como es que si- es un regalo. Totalmente. Llegando el día, mi papá cumplió los 18 años y lo superó. Vivió una vida plena con la sensación constante de que alguien velaba por él. Desde niño sentía la presencia de un ángel guardián a su lado. A lo largo de su vida en Venezuela enfrentó varios peligros, intentos de robo, secuestro, y siempre ocurría algo inexplicable que lo protegía. Él sabía que en lo más profundo de su corazón era José Gregorio Hernández. Mi papá vivió 53 años.
falleció el 25 de febrero de 2021 con una pequeña estampilla bendecida del doctor José Gregorio Hernández sobre su pecho, como símbolo de la fe que lo acompañó desde el primer instante hasta su último suspiro. La historia de mi papá es la historia de un milagro vivo. Desde su nacimiento, el doctor José Gregorio Hernández fue su protector, su médico espiritual y su guía silencioso. Por eso en mi familia hay una devoción profunda y eterna hacia él. Porque desde el primer día puso su mano milagrosa sobre mi papá. Lo cuidó, lo acompañó y le regaló muchos años más de vida de los que la ciencia humana había previsto. Qué bello. Gloria a Dios. Qué bonito. Yo siento que me conecto mucho con esa historia porque yo estudié con ella. Entonces, yo tengo muchísimos años que no la veo, evidentemente. Entonces, cuando supe la pérdida del papá, que él era también muy activo con nosotros en el colegio, fue un shock para todos también. Él también ya tenía, tenía una situación de salud delicada. Sin embargo, conocer más a fondo esta historia de alguien que tú conociste genera una conexión increíble. Sí. O sea, lo voy leyendo y digo... Estás conociendo y abrazando como su historia desde otro lado. Sí. Desde el otro lado muy íntimo también. Sí. Esta ya fue de un papá. Tú tienes una de una abuela, ¿no? Sí. Bueno, esta es la historia de Catherine, pero esta vez de su abuela. Y resulta que su abuela ya está por cumplir 99 años. Y ella fue muy devota, al igual que su bisabuela, por el doctor José Gregorio Hernández. O sea, devota al doctor José Gregorio Hernández. Ella siempre como tiene este momento antes de dormir para orar por él, pedirle por su salud y bueno, agradecerle muchas cosas. Siempre tiene como esta rutina espiritual con él. Y algo que ellos se asombran muchísimo es que ella padece de diabetes y de sordera y a pesar de eso y a pesar de su edad se mantiene muy lúcida. Y ellos le atribuyen ese milagro vivo, porque yo también considero que bueno, los milagros también pueden ser vivos. Claro. Es eso, pues como su energía, su actitud, su lucidez, teniendo 99 años y teniendo esto. Y ella además sobrevivió al COVID. Que cuando estuvo el COVID, ella habrá tenido 4 años, o como 94 años tenía. 94, 93 años. Wow, o sea, lo superó pues. Y ella le agradece muchísimo al doctor José Gregorio Hernández y para ellos y para su familia lo agradecen muchísimo y lo toman como un milagro pues. Wow. Me parece muy impresionante. Qué lindo. Porque yo conozco mucha gente que está muy joven y sí, nada que ver pues. Total. O sea, me parece muy hermoso. Y hermoso sobre todo por lo que puedes agradecer, pues. O sea, que ya sea tan consciente y lo agradezca tanto. Me gusta, ¿sabes? No espera que esté en una situación crítica para, ¿sabes? Como que siempre me parece hermoso. Es que de eso se debería tratar la vida del cristiano, de ver la acción de Dios en mi vida desde lo más pequeño hasta lo más grande. Sí. Es que ahí es donde verdaderamente te vas a dar cuenta que están sucediendo milagros constantemente en tu vida, de que eres bendecido, de que eres afortunado y de que sí, eres el favorito de Dios, porque ¿por qué no? Así que bueno, voy con otra historia y esta es de una hija. Esta, digamos que fue la persona quien nos la narra, fue vivida en carne propia porque fue una situación con su papá. Pero ella estuvo inmersa allí de lleno. De hecho, es relativamente reciente, es una historia del año 2024. ¿Okay? Wow. Su papá desde siempre ha sufrido de gastritis. Okay. Y bueno, un buen día, ellas llegan de su casa, ella, su mamá, y pues se supone que su papá estaba allí y no está. Entonces, ya, primero por allí, qué susto, ¿no? Okay. Van donde la vecina y la vecina le dice que tuvo que llevar al papá de emergencia al hospital. Otro susto gigante. Entonces, bueno, nos cuentan entre el interín de vestirse y todo lo demás, se cambian, van rápido al hospital a ver qué es lo que sucede. El señor tenía un dolor muy fuerte, aparentemente era una apendicitis muy compleja. Wow. El dolor era muy, muy fuerte. Ella narra que, y para mí esto es muy impactante porque tuve una situación similar con mi mamá y ver a los papás de uno tan chiquiticos, tan vulnerables, es devastador, es choqueante, pero es devastador. O sea, tú te pones como entre y dos, ¿sabes? O sea,
no sabes en qué posición ponerte. Y bueno, ella dice que cuando llega ve a su papá en posición fetal, aguantando muchísimo dolor, los gritos, entre todo el dolor de la gastritis, el apendicitis, todo lo que todavía estaba en emergencia tratando a los médicos de ver de qué se trataba, ¿no? Él también le dice en un momento que le duele el brazo. Él es paramédico, enfermero, y bueno, sabemos que cuando una persona está muy cerca con todo lo que es la ciencia de la medicina, son más asustadizos porque tienes como que todo el panorama de lo que puede suceder. Entonces, Sí, y se aferran mucho a lo científico, total. a esto, no hay opción. Exactamente, entonces él estaba asustado de que le estuviese dando un infarto. Incluso él le decía a ella como que estaba muy asustado, o sea, él realmente fue muy vulnerable y ella como hija pues hacía era como tratar de animarlo, ¿no? De contenerlo. Exactamente, de quédate tranquilo, respira conmigo, ¿sabes? Aparte era una situación bastante compleja porque como hija es complicado estar en esa situación. Claro. A nivel familiar también era una situación complicada. En casa su hermana se había ido, sus papás estaban atravesando un bache bastante complicado y bueno, al final yo creo que todo forma parte del plan de Dios, ¿no? Porque, bueno, toca ya finalmente llevarlo a cirugía. Aparte, bueno, todas las odiseas que uno vive acá para entrar al hospital, que sí los insumos y todo eso, hasta el último minuto se logró conseguir lo último que necesitaban. Y cuando entran, o mejor dicho, bueno, ya, los médicos no al salir, el diagnóstico fue apendicitis aguda. El apéndice había explotado, había heces fetales y se habían esparcido por todos los intestinos del papá de ella, ¿no? Dios. O sea, contaminación absoluta. Dios. Evidentemente esto agravaba muchísimo más la situación y le dicen pues que la probabilidad de sobrevivir a la operación era incierta porque ya no era nada más el diagnóstico, sino ya toda la infección, ¿no? Entonces, bueno, ella cuenta que pues para ella fueron las horas más eternas de su vida, todo ese proceso en quirófano. Ella dice, o sea, mi fe literalmente estaba siendo probada, es lo que ella percibía, ¿no? En ese momento. Y vaya que sí, o sea, para cualquiera. Pero bueno, allí salió de la operación. Evidentemente allí no termina todo, el proceso de recuperación también era complejo, tuvo que pasar días sin comer, o sea, una dieta muy estricta por todo el tema de la gastritis. Y ella dice que justamente no fue como que ya superamos esta pruebita, sino que como que seguía en esa misma línea la prueba, el dolor seguía siendo muy fuerte. Voy a leer unas palabras que ella literalmente colocó acá. Que el papá le dice, rompió en llanto en un intento de caminar, ¿no? De levantarse en los pasillos del hospital y le dice, hija, no puedo más, me duele mucho, tengo miedo, no voy a poder, me voy a morir, discúlpame. Qué bello. Ella dice que lo mínimo que pudo hacer fue como voltear su cara para que el papá no viera que evidentemente ella estaba totalmente quebrada. Y aún así fue como, vamos, sigue adelante, yo te estoy apoyando y vamos a seguir intentándolo. Dios. Volvieron a la cama, lo volvió a acostar y tenían una mesita de noche donde allí tenían una virgencita, tenían las camándulas y también había una imagen del doctor José Gregorio Hernández. Entonces, bueno, ella le pide a Dios en su oración y dirige su mirada a la estampita o a la imagen que no se ha dado cuenta que estaba. Le dice, por favor, Señor, no te lleves a mi papá, doctor José Gregorio, intercede por su sanación. Y ahí empieza esa primera oración hacia él, ¿no? Bueno, ella dice, se fue a dormir, se dio la vuelta, descansó. Al día siguiente, su papá amanece con muchísimo menos dolor, ya estaba empezando o sea, podía empezar a comer sólido. Había cambiado sobre todo su mentalidad, ¿no? Dice que una de las cosas que más golpean cuando uno está en esa situación de salud, porque es que si tú no tienes la intención de sanar, el cuerpo no te va a responder de la misma manera. Sí. Eso también cambió.
Pasaron ya luego de allí 2 días, le dieron el alta. Ella cuenta que ya al momento en el que el doctor le dice, no, ya listo, ya tiene el alta, ya se puede ir, ella ve hacia la mesita y agradece porque genuinamente fue un milagro de Dios a través del doctor José Gregorio Hernández por esa sanación. En cuestión de días, ya a los 2 días estaba en su casa, continuaba su recuperación, pero ya con muchísimo menos dolor. Y bueno, al final ella nos coloca en su texto 2 frases. Ella dice, bueno, ya hoy mi papá hoy en día es devoto del doctor José Gregorio Hernández. Ellos hacen caminatas, hacen rodadas en bicicleta organizadas por los devotos del doctor José Gregorio Hernández como ofrenda y agradecimiento por su sanación. Y bueno, la frase que nos coloca es: en mis oraciones siempre le pongo en sus manos la salud de mi familia y la de todas aquellas personas necesitadas. Luis Marcano, devoto. Y la otra es: mi fe en él ahora es más certera y viva. Gracias por sanar a mi padre, María Ángel Marcano, devota y amiga. Qué bella. Gracias por compartir tu historia. Qué bello. Sí. Wow, y qué increíble que la conocemos y no... Yo No sabía. conoces esta historia, No, para sí. nada. No, y yo a veces Qué pienso hermosa. que las redes sociales son una ventanita de la vida de alguien y hay gente que nada que ver, ¿sabes? Total. Que nunca vamos a terminar de conocer a nadie, jamás. Exacto. Conecto mucho Qué bello. con esta historia porque entiendo muy bien el rol de ser hija y ver esta situación, ver esto de tus papás vulnerables, es muy heavy, es muy heavy. Y sobre todo también entendiendo que estaba teniendo una situación compleja en su casa. Que bueno, que de verdad Dios siempre se hace presente y todo es gracia y nos sostiene en esos momentos, ¿sabes? Sí, creo que después que uno pasa la tormenta se da cuenta cuán necesario es para aumentar mi fe. Yo digo, no sé, yo pongo a veces como un poquito en duda ese término de que si Dios me pone a prueba o no me pone a prueba. Pero es que yo lo que pienso es que Él no te pone a prueba. Tú fuiste la que necesitaba pasar por ahí. Sí, O sea, también. Dios te ama tal y como eres. Dios te ama tal con tu fe poquitica. Pero tú eres el que necesitaba tener más fe en Dios. Tú eres el que necesitaba pasar por ahí. De que tenía Y Dios, que bueno, darse te cuenta. sostuvo. Total. Vengo yo. Este es de un hijo. En enero de 2010, mi hijo Santiago García, con 9 años, Santiago García Fernández, con 9 años le diagnosticaron un craneofaringioma, que es un tumor en el cerebro. Esta Yes. situación le generó hidrocefalia y hubo que operarlo para colocarle una válvula de derivación. El diagnóstico lo hicieron en Caracas y el doctor Saúl Crivoime recomendó hacerle radioterapia y no intervención para extirpar. Buscamos todas las opciones y conseguimos una ideal para él en Estados Unidos, con protonterapia. Enviamos todos los requisitos y luego nos dieron una respuesta indicando que nos aceptaban al niño, pero que hacía falta la biopsia. Para la biopsia era necesario ingresar al niño al quirófano. Este procedimiento nos aterraba muchísimo. Como familia decidimos ir a Isnotú a pedir la intercesión del doctor José Gregorio. Y yo le pedía que nos guiara a ver qué podíamos hacer para lograr la salud. Yo realmente le pedía milagro que le desapareciera ese tumor de la cabeza a mi niño de 9 años. Estuvimos en Isnotú y de ahí nos fuimos a Mérida y nos quedamos esa noche en apartaderos. Estando allí, como a las 8 de la noche, ya con mi esposo y los niños, Santiago me dice: mamá, ¿por qué apagaron las luces? Prende las luces. Y Ay, las luces Dios. estaban prendidas. No veía. El niño no veía. Perdió la visión. Ay, Se podrán imaginar mi angustia. Y yo con la voz más calmada posible le dije que la habíamos apagado para que su hermanito de 5 años durmiera. Le dije eso para que él no se angustiara. qué templanza. Sí. Ujú. Ah, bueno. Y yo haciéndole señas a mi esposo de lo que estaba pasando. Mi esposo inmediatamente se comunicó con el doctor, informándole lo que había pasado. El doctor dice que lo llevemos a Caracas de emergencia. Estábamos en Mérida. Esa madrugada salimos a las 4 de la mañana de Mérida y llegamos a Maracay a dejar a los otros hijos con sus suegros. Buscamos la ropa y nos fuimos a Caracas.
Llegamos al atardecer a Caracas. El doctor nos estaba esperando. En lo que lo evalúa, se percata que la válvula de derivación se había obstruido y eso generó la presión craneal que perdió la visión. Esa era la razón. Era necesario que entrara nuevamente al quirófano para cambiarle la válvula y el doctor dijo, vamos a aprovechar de tomar la muestra de la biopsia. Al principio estaba molesta porque creí que mi oración no fue escuchada, pero luego entendí que el doctor José Gregorio había intervenido para que la situación fuese perfecta para que le hicieran la biopsia. Wow. Teniendo la biopsia pudimos hacerle el tratamiento a mi hijo. Ya han pasado 15 años de este evento y gracias a Dios está sano. Taidí Gloria a Fernández. Dios. Yo me acuerdo claramente, este es como mi primo. No somos de sangre, pero sí de convivencia. Nosotros estábamos yendo hacia la casa y en el semáforo vimos a Taidí pasando del McDonald's al centro médico de la clínica, pues. Y mi mamá dice, ay, mira, está Taidí, qué raro que está sola, porque siempre nos vemos en familia. Entonces mi mamá la llama para echarle broma y decirle, mira, chava, ¿cómo que estás sola por ahí caminando en la calle? Mi mamá, ella dice, Taidí, no, mira, ¿qué le pasó esto a Santiago? Estamos así, todo mal, no sé qué, el avión, no sé qué. Y tu mamá así, todos, y que, Ay, mi mamá Dios. que fue algo increíble. Claro. O sea, de pana que es un milagro total porque 9 años tampoco es tan fácil, obviamente, eres un niño apenas. Y bueno, eso. No, y cerebro, visión, o sea, todo es muy complejo. Sí. Qué loco el pensar que tu oración no fue escuchada. De Yo me tantas imagino- cosas que y pasan. Y yo creo que muchos pasamos por eso. Es que por eso los santos son santos. Yo me hubiese arrechado. Y eso del doctor José Gregorio me dijo, mira, chica, ¿sabes cómo es la vaina? ¿Cómo que no te voy a sanar? ¿A que no, pues? Y- Tiéntame. Ah, tengo una última también, que es de Taidí. La última. Ok. Es de ella. Fue en el año 2016 cuando comencé a escuchar como arena que me corría por el cuello. Eso está entre comillas. Al principio no lo tomé en serio y luego vinieron unos dolores de cabeza cada vez más fuertes. Fui al neurólogo, él me dijo que hiciera una resonancia y mientras me daban los resultados me mandó unos analgésicos porque el dolor era insoportable, que hasta me afectaba la vista. Cuando me entregaron los resultados del médico, me dijeron que tenía un problema en la cervical que requería intervención quirúrgica. Esa noticia fue muy fuerte porque no contaba con seguro médico y ya todos sabemos lo costoso que es eso. No, bueno. Mientras yo seguía con los analgésicos, y aquí viene la mejor parte, dice ella. Una tarde yo estaba aturdida por el dolor y recuerdo haberme acostado y haber visto la hora. Eran las 3 de la tarde y dije, es hora de la misericordia. Y pedí, Señor, guíame a recobrar la salud y me quedé dormida. Estaba entre dormida y despierta y aparecieron unas manos con unos guantes blancos y una voz masculina que me dijo, señora, voltéese para acá y escuché claramente el sonido instrumental médico, eso que solo se escucha en un quirófano. Me imagino el pip, pip, pip. O los metales. Ah, ajá. también. Luego la misma voz masculina me dijo, ahora volteé para el otro lado y volví a ver los guantes blancos y a oír el instrumental médico. Lo operó. Luego la voz me dijo, ya está lista, señora. Y desde ese instante se me quitaron los dolores de cabeza y dejé de oír ese sonido como de arena que rodaba por el cuello. Yo creo que el milagro fue concedido por Dios con la intercesión del doctor José Gregorio Hernández, Taidí Fernández de García. Wow. ¡Qué miedo yo estar durmiendo y que me digan, ven para acá que te voy a arreglar! Obviamente no fue así, pero qué loco. O sea, Chama, wow. qué hermoso. Yo Yo no sé cómo actuaría yo en un tam- momento así. Justo me estaba pensando eso. Yo dije, yo no sé. Es que ahora el espíritu Pero Santo. sabes que las historias que he escuchado de estas y otras que hemos escuchado por todo el tema de la Tú ya colonización. tienes uno. Sí, también. Sí. Y también con una aparición. Y justamente todo eso, yo digo, yo me moriría de miedo, pero yo me imagino también que la presencia de Dios debe ser tan palpable como para que esas personas vean algo ahí y no te dé miedo. Chama, yo Y tú pregunto, te quieras quedar. porque a mí no se me parece. ¿Has pedido? ¿Tienes fe? Invítalo. Yo me pregunto por qué a mí no, o sea, por qué a ti no, porque esa gente sí. Yo siento Es como, que... yo siento que tiene que ver como con algo en específico, no tiene que ser con que sea más amado o algo en específico, o sea, no es como que Es más plan amado. de Dios. Yo digo que es plan de Exacto. Todo Dios. pasa por una razón. A Pero mí yo me pregunto, yo me voy a morir y nunca se me va a aparecer.
Bueno, no sabes si lo vas a ir al Mami, cielo. pero todavía te queda aquí, mucha vida. cónchale, una prueba de vida. Pero te No, una prueba gratis. Yo creo que esta canonización de José Gregorio Hernández, a mí, en mi vida, o sea, yo me he dado cuenta y reflexioné este fin de semana que yo no soy devota y no lo veo tan importante No, sí como lo pasa. ve mucha gente. Sí. Entonces a mí me hizo reflexionar y decir, cónchale, de verdad que pues es importante esto y que es importante él y toda la necesidad pues de ser sanado, y obviamente al ser doctor, mucha gente le concede eso porque es doctor y ajá, tú quieres a tus familiares y personas cercanas vivas. Pero me di cuenta que yo de verdad nunca me había dirigido hacia él, y yo el sábado dije, bueno, ¿cómo estás, José? ¿Qué tal? Creo que te quiero mucho, Mucho estoy aquí. Gracias. Estamos de júbilo por ti. Desde aquí, la parroquia de la resurrección. Y yo increíblemente impactada. No, pero así pasa, a mí también. O sea, yo admiro a los santos, sigo su camino de santidad porque siento que es como que lo más cercano. Pero si yo a la hora, no, yo voy a hablar con el jefe. Yo no, gracias, pero secretaria, yo voy a hablar con el jefe. Pero sí, me pasó igual con el tema de la canonización, que uno empieza a estudiar y empieza a ver más la vida de los santos. Y realmente es muy bonito. O sea, es muy bonito porque sigue siendo acción de Dios, solo que de alguna manera, bueno, utiliza a través de los propios dones que Él nos ha dado, porque no es mérito de nosotros, siempre es mérito de Él. Siempre. Sí, a mí me impacta mucho y yo los veo como un ejemplo a seguir muy fuerte, ¿sabes? Y les agradezco demasiado. O sea, por lo menos nunca he tenido como esa situación sí, como de solicitarle una intersección, pero cuando veo a otras personas, por lo menos no hay manera de que esto no me llene de gozo, ¿sabes? Como Eso que sí. estas historias yo digo, oye, gracias, ¿sabes? Gracias, pana, porque no dejas en visto, ¿sabes? Como que lo agradezco full y no deja como de inspirarme. Y Sí. yo por lo menos lo había concientizado tanto como que son los primeros santos venezolanos. Y yo dije, ¿cómo que tal, no es santo todavía? Yo dije, wow, o sea, eso me hizo reflexionar también. Y fue como, qué loco que nunca habíamos tenido santos. ¿No te pareció como algo tarde? Por eso es que la alegría es aún mayor. Exacto, y fue como, no sé, me pareció hermoso. Santos Y bueno. para todos. ¿Por qué ese eslogan? ¿Quién lo puso? Me imagino que la conferencia episcopal, Sí. la iglesia venezolana. Pero bueno, ya para cerrar este episodio, de verdad que gracias nuevamente a todas las personas que nos compartieron un pedacito de su vida. Gracias por compartir su fe y su devoción con nosotras. A ustedes que están escuchando y de repente tienen una situación de salud o simplemente algo, a aquello que tengan que pedir, nunca pierdan la fe. Dios siempre va a estar allí esperando que nosotros nos acerquemos y a hablarle y a pedirle. Y bueno, de verdad que nos unimos a la fiesta, a la celebración de estos dos santos, que espera próximamente el episodio de Santa Carmen Rendiles, porque también es un ejemplo de fe Por y supuesto. de vida santa. Es Así por que eso bueno. que, bueno, coméntanos tu parte favorita, tu testimonio que te haya movido. Si tienes alguno también lo quieres compartir, eres bienvenido. Me llamo María Valentina, eso lo sabes, pero me puedes seguir en Instagram como @mavadice. Yo soy María Emilia y consígueme como María Asesoría. Y yo soy Astrid Tabate y me puedes buscar como @Astrid Tabate. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Dios les bendiga.